La familia de mi esposo exigió que organizara la cena de Navidad, a pesar de que recién me habían operado. «Deja de hacerte la dramática y cocina», ordenó mi suegra. Yo acepté con una sonrisa. Sus caras fueron un poema cuando llegaron, y vieron que el dolor me golpeaba como un rayo cada vez que intentaba alcanzar el control de la tele. 2 semanas después de una cirugía abdominal mayor, y aún no podía hacer ni lo más básico sin sentir como si me apuñalaran desde dentro. Apreté la mano contra las vendas bajo el suéter, respirando entre dientes hasta que pasó el espasmo. Fue entonces cuando entró Raimundo, revisando su celular como si no me hubiera visto retorciéndome de dolor. «Mamá acaba de llamar. Todos vienen aquí para la cena de Navidad. Me llamo Victoria, y ese fue el momento en que finalmente me quebré. No de forma escandalosa ni obvia, pero algo dentro de mí simplemente se rompió. ¿Cómo que todos vienen aquí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque me temblaban las manos. «Rey, apenas puedo estar de pie más de 10 minutos». Él levantó la vista apenas un segundo. «Mamá dijo que ella se encarga de la decoración. Tú solo tienes que cocinar y recibir. Ya sabes cómo es con eso de la cena navideña tradicional. Acabo de operarme», repetí, más fuerte esta vez. El doctor dijo específicamente: «Nada de cargar cosas, ni estar mucho tiempo parada». «Ándale, Vicky, no exageres. Solo es cocinar», dijo, haciendo un gesto con la mano como si no fuera nada. «Mi mamá lo hace todo el tiempo y tiene artritis». El teléfono sonó antes de que pudiera responder. Justo la que faltaba. El nombre de Eva apareció en la pantalla. Raimundo me lanzó el celular y se fue. «Victoria, qué bueno que estás». La voz de Eva goteaba dulzura falsa. «Estaba pensando que este año mejor jamón en vez de pavo. Y asegúrate de hacer esos pastelitos que encantaron la vez pasada. Summer los pidió especialmente. Ah, y por favor pon una mesa decente. ¿Sí? Nada de servilletas de papel como en Pascua». ¿Qué fue eso? Tenía gripe en Pascua. Dije en voz baja. ¿Recuerdas? Apenas podía. «Ay, ya, no seas dramática y cocina. Es Navidad». Rió esa risa chillona que siempre me ponía la piel de gallina. «Yo llevo la vajilla buena. Tú solo ocúpate de la comida. Seremos 7 más Kylie. Ya sabes que ella ahora es muy especial con la comida. Nada de que las verduras toquen la carne». La llamada terminó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé viendo el teléfono, recordando todas las otras fiestas, todas las veces que cociné con migraña, con fiebre, con entregas pendientes. Aquella vez que tenía intoxicación alimentaria, pero aún así, tuve que hacer la cena de cumpleaños de Raimundo, porque es la tradición. Mi celular vibró con un mensaje de Summer. «Mamá dice que tú haces la Navidad. No la arruines este año. K». Me levanté despacio, con cuidado, y fui hasta el espejo del baño. La mujer que me miraba lucía cansada, pálida, con ojeras profundas. Pero por primera vez en años, vi algo más ahí, algo que me hizo sonreír. «Está bien», susurré a mi reflejo. «Vamos a cocinar algo inolvidable». Tomé el teléfono otra vez, pero esta vez marqué otro número. «Rebeca, soy yo. ¿Recuerdas cuando me dijiste que dejara de dejar que me pisotearan? Creo que por fin estoy lista para escucharte». Ya era hora. La voz de Rebeca sonaba aún a medio camino entre el alivio y el cabreo. «¿En qué marranada? No se mandaron ahora. Quieren cena de Navidad. Completa. 2 semanas después de mi cirugía». ¿Qué? El escándalo de Rebeca fue música para mis oídos. «No me jodas. Diles que se vayan a freír espárragos». «Espera». La corté, con una sonrisa que casi me estiraba los puntos. «Creo que voy a darles justo lo que piden, pero como ellos no se lo esperan, necesito tu ayuda». «Suéltalo, bombón. Primero, necesito que busques todos los lugares de comida para llevar que entreguen el 25 de diciembre. Y después, hice una pausa, rozando la cicatriz bajo la ropa. Necesito que me ayudes a montar la mejor cena de Navidad venganza de la historia». La carcajada de Rebeca fue épica. «Ay, mi reina, esto va a ser legendario». Abajo se oía a Raimundo hablando con su madre, seguramente, decidiendo cómo reorganizar mi sala para su circo navideño. Que sigan, que exijan, que confíen. Abrí mi laptop y empecé una lista. No de platos, sino de pruebas, capturas de pantalla, recibos, notas médicas, los 1000 mensajes despreciativos. Cada vez que cociné con fiebre, cada «no es para tanto», cada «tú hazlo, es tu deber». Esa cena sería mi obra maestra, mi carta de despedida. Y para cuando lo entendieran, ya no habría vuelta atrás. 2 semanas después de mi cirugía abdominal, aún me encontraba en proceso de recuperación. Sin embargo, la familia de mi esposo, Raimundo, insistió en que organizara la cena de Navidad,
A pesar de mi estado, acepté con una sonrisa, decidida a darles una lección que no olvidarían. Comencé a planear meticulosamente. Con la ayuda de mi amiga Rebeca, elaboré listas detalladas, una para los platos que encargaríamos de restaurantes locales, otra para la decoración que alquilaríamos y una más para los regalos que compraríamos. Cada elemento estaba pensado para sorprender y al mismo tiempo revelar las verdades ocultas que la familia de Raimundo prefería ignorar. Mientras organizaba todo, también recopilé pruebas de los años de desprecio y negligencia que había sufrido, mensajes de texto, correos electrónicos y notas escritas a mano que mostraban cómo mi bienestar siempre había sido secundario para ellos. Estas evidencias serían la pieza central de mi plan. La noche de Navidad llegó y, con ella, los invitados. La casa estaba decorada con elegancia, y la comida, aunque encargada, parecía hecha en casa. Los rostros de sorpresa y admiración de los presentes me confirmaron que todo iba según lo planeado. Después de la cena, propuse un juego. Cada persona debía compartir un recuerdo significativo del año. Uno a uno, comenzaron a hablar, y cuando llegó mi turno, saqué una caja que contenía las pruebas recopiladas. Con voz firme, comencé a leer en voz alta, exponiendo las veces que fui ignorada, menospreciada y obligada a anteponer sus necesidades a las mías. El silencio se apoderó de la sala. Las miradas de incredulidad y vergüenza se cruzaban entre ellos. Raimundo intentó intervenir, pero lo detuve con una mirada. Era mi momento, y no permitiría que nadie me lo arrebatara. Al finalizar, me levanté, y con dignidad les informé que esta sería la última vez que compartiríamos una cena de Navidad juntos. La reacción fue mixta. Algunos intentaron disculparse, otros se quedaron en silencio, y Raimundo simplemente me miró, sin palabras. Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, sentí una mezcla de alivio y empoderamiento. Había tomado el control de mi vida y les había mostrado que ya no permitiría ser tratada como una opción. Sin embargo, al revisar mi teléfono, encontré un mensaje anónimo que decía: «Esto es solo el comienzo. Pronto sabrás la verdad sobre tu familia». No pude dormir esa noche. No por el remordimiento, porque no lo había, ni siquiera por el cansancio físico que aún me mordía las costillas cada vez que respiraba profundo. Era ese mensaje, breve, inquietante. «Esto es solo el comienzo. Pronto sabrás la verdad sobre tu familia». Miré la pantalla del móvil una y otra vez. Ningún nombre, ningún número guardado. Un número local, eso sí, con prefijo de Zaragoza. Y eso bastaba para que la sospecha se deslizara por mi pecho como un bloque de hielo. A la mañana siguiente, Rebeca llegó temprano, como siempre, con sus gafas de sol gigantes y un termo de café entre las manos. «¿No dormiste, verdad?», preguntó, sin siquiera saludar, con esa intuición suya que siempre me leía como un libro abierto. «Recibí un mensaje anoche», le mostré el móvil. «Mira esto». Ella lo leyó y alzó una ceja. Luego me miró con expresión seria. «¿Crees que fue uno de ellos?». «No lo sé, pero no suena como algo que vendría de Eva o Raimundo. Tiene otro tono, más personal, más como si supieran algo que yo no». Rebeca se quedó en silencio un momento. Luego sacó su portátil del bolso y lo abrió sobre la mesa del comedor. «Voy a rastrear ese número», dijo. «Mientras tanto, necesito que me hables más de tu familia, pero de la tuya, Victoria. No los Raimundo, los tuyos. ¿Hay algo que no me hayas contado?». Me tensé. Hacía mucho que no pensaba en eso. En mi madre, en mi padre, en las largas conversaciones evitadas, en la manera en que me alejé de todo sin hacer mucho ruido, como si el olvido fuera una manta cálida bajo la cual esconderme. Mis padres murieron cuando yo tenía 20. Un accidente de coche en la A23, camino a Huesca. Lo sabes. Sí, pero ¿y antes de eso? Miré por la ventana. Un grupo de niños jugaba en la nieve al otro lado de la calle. El ruido de sus risas me trajo recuerdos vagos, casi nebulosos, de otra época. De mi hermana. Tenía una hermana, dije finalmente. Clara, 2 años mayor que yo. Rebeca parpadeó. ¿Nunca me hablaste de ella? Porque desapareció. Literalmente. Un día no volvió del instituto. Nunca la encontraron. La policía investigó. Los medios hicieron escándalo durante semanas. Y luego, silencio. Mis padres nunca se recuperaron. Después de eso, todo fue cuesta abajo. ¿Y crees que este mensaje tiene algo que ver con ella? No lo sé, pero algo en el estómago me dice que sí. Rebeca. ¿Y si Clara está viva? Ella me miró en silencio. Cerró el portátil con lentitud, como si el sonido del clic le diera forma al presentimiento que ambas compartíamos en ese momento. «Vamos a averiguarlo». Durante los días siguientes, comenzamos a excavar en el pasado. Rebeca contactó a un viejo amigo suyo que trabajaba en la Policía Nacional.
Mientras tanto, yo busqué en viejas cajas del trastero, álbumes de fotos, cartas antiguas. Encontré una postal que nunca recordaba haber visto. Un dibujo de la Alhambra, con una nota detrás escrita con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Victoria, no te olvides de mí. No estoy tan lejos como piensas. La fecha, 2007. 2 años después de la desaparición de Clara. Sentí que el mundo se detenía un segundo. Si esto era real, si no era un juego mental cruel, entonces todo lo que creía sobre mi vida, sobre mi historia, estaba por desmoronarse. Rebeca llegó esa tarde con un brillo peligroso en los ojos. He rastreado el número. No es de un desconocido. Es de alguien que tú conoces muy bien. ¿Quién? Eduardo, el hermano menor de Raimundo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Eduardo? ¿Pero qué tiene él que ver con esto? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero Victoria, si Clara está viva y Eduardo lo sabe, entonces estamos metidas en algo mucho más grande de lo que pensamos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque de todas las personas del pasado de Raimundo, Eduardo era el único con quien nunca me sentí cómoda. Siempre me miraba demasiado, siempre callaba demasiado. Esa noche, mientras preparaba una infusión para los nervios, llegó una carta sin remitente. Adentro, una sola foto, yo y Clara, sentadas frente al mar, de niñas, y detrás, con letras rojas. No confíes en nadie que haya cenado contigo esta Navidad. Me senté en el suelo de la cocina con la foto entre las manos. El vapor de la infusión ya se había disipado, pero mis manos seguían temblando. La frase escrita por detrás era como una daga. No confíes en nadie que haya cenado contigo esta Navidad. Repasé mentalmente cada rostro. Eva, Raimundo, Summer, los primos, hasta la amiga de la tía abuela que nadie sabía muy bien por qué había sido invitada. Todos habían estado ahí. Todos sabían demasiado poco, o quizás demasiado. A la mañana siguiente, Rebeca vino directo del trabajo. Había pasado la noche revisando antiguos archivos judiciales, foros abandonados y entradas de blogs locales olvidados por el tiempo. Victoria, dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. Mira esto. Dentro había recortes de periódicos, informes policiales y una lista de nombres. Uno de ellos, Eduardo Lázaro, testigo en la desaparición de Clara Delgado. Tenía 17 años entonces. Había declarado haberla visto salir del instituto con una amiga. Punto. Nunca se siguió esa línea de investigación. ¿Cómo nunca supe de esto? Susurré, con un nudo en la garganta. Porque los Delgado, tu familia, retiraron la denuncia activa después del accidente de tus padres. Y sin nadie presionando, la investigación se enfrió. Es como si todo el caso hubiera sido diseñado para desaparecer junto con ella. Me dolía la cabeza, y el estómago, y el alma. ¿Qué más me habían escondido? ¿Dónde está Eduardo ahora? Tiene una cafetería en Teruel. Se mudó hace 6 años, pero mantiene contacto con Raimundo. He visto mensajes. Lo peor es que Raimundo te lo ocultó. Eso no me sorprendía. Raimundo siempre había sido hábil en manipular el silencio. Vamos a Teruel, dije, sin dudar. ¿Hoy? Hoy. El viaje fue silencioso. Kilómetros de nieve al margen de la carretera, el gris de diciembre tiñendo el horizonte. Teruel nos recibió con su aire helado y fachadas de piedra. La cafetería estaba en una calle estrecha, acogedora a la vista. Café Olmo. Entramos juntas. Eduardo estaba detrás del mostrador, sirviendo un café a una señora mayor. Cuando me vio, su sonrisa se apagó. Los ojos no mentían. Reconoció inmediatamente lo que traía conmigo. «Victoria», dijo, con esa voz que siempre me había parecido demasiado suave para un hombre como él. «¡Qué sorpresa! ¿En serio? ¿Tan sorpresa como encontrar tu nombre en un informe policial sobre mi hermana desaparecida?» Rebeca se adelantó y mostró una de las hojas. «Sabemos que mentiste en tu declaración. Sabemos que Clara no se fue sola del instituto ese día. Queremos saber por qué». No fue así», balbuceó, su voz ya temblorosa. Yo solo vi que se iba en coche. No reconocí a la persona, y tenía miedo de decir más. Lo juro». «¿Y quién te pidió que callaras?», insistí. Él dudó. Luego miró alrededor como si las paredes pudieran oírlo. «Raimundo. Me pidió que no complicara las cosas. Dijo que si hablaba, arruinaría todo. Que Clara no era quien creíamos. Que ella...» Me lancé sobre él sin pensar. «¿Ella qué? Dilo, maldito». «Estaba embarazada», gritó finalmente con la voz quebrada. «Lo escuché por casualidad. Tus padres discutían con ella días antes de su desaparición. Dijeron que era una vergüenza para la familia, y que si se sabía, todo cambiaría». Rebeca me sujetó por los hombros. Sentí que todo se me desmoronaba dentro. ¿Y Raimundo sabía eso? Lo sabía desde antes de que te conociera. Te lo ocultó porque
porque pensó que no soportaría saber que Clara había elegido huir. ¿Elegido? Eduardo tragó saliva. Sí, Raimundo recibió una carta de ella, después del accidente de tus padres. Se la quedó. Nunca te la mostró. Lo sé porque yo la vi. Decía que estaba viva, que lo sentía, y que volvería cuando fuera seguro. Salimos de ahí con la promesa de denunciar, pero ya no era solo eso. Mi mundo había cambiado. Esa noche, al volver a Zaragoza, encontré mi casa revuelta. Alguien había entrado. Nada robado. Todo inspeccionado. Y en la cama, una carta. Deja de buscar, Victoria. Algunas verdades duelen más que el silencio. No encendí la luz. Me quedé en el umbral de la puerta, con la carta en la mano y el corazón retumbando en las costillas. La casa estaba en silencio, pero no el tipo de silencio habitual. Era un silencio que observaba, un silencio con memoria. Rebeca llegó 15 minutos después, y la encontré en la puerta, con una linterna en una mano y gas pimienta en la otra. ¿Estás bien?, me preguntó, buscando con la mirada señales de intrusión. Sí. No lo sé. Mira, le mostré la carta. La leyó 2 veces. Luego alzó la vista. ¿Sabes qué significa esto? Asentí. Ya no era solo una búsqueda de justicia. Era una advertencia. Había cruzado una línea invisible. Alguien no quería que supiera la verdad. Y ese alguien me conocía bien. Pasamos la noche limpiando, revisando cajones, asegurándonos de que nada faltaba. No había señales de robo, solo desplazamientos sutiles, un álbum fuera de lugar, una fotografía boca abajo, una nota de supermercado que había sido arrancada del frigorífico. Pequeños gestos que gritaban: «Estuvimos aquí, sabemos quién eres». Por la mañana, fui directa a casa de Raimundo. No le avisé, no toqué. Entré con la llave que aún tenía. Lo encontré en el salón, descalzo, tomando café y mirando por la ventana como si el mundo fuera suyo. «Victoria», dijo, con esa sonrisa ensayada que tantas veces me había engañado. «Qué agradable sorpresa. ¿Dónde está la carta de Clara?» Su rostro se tensó. Apenas. Lo suficiente. ¿De qué estás hablando? De la carta que te envió después del accidente. La que decía que estaba viva. La que nunca me mostraste. Silencio. Luego, la taza volvió al platillo con un sonido seco. No es lo que piensas. ¿Ah, no? ¿Y qué pienso, Raimundo? Que pasaste años viendo cómo me rompía, llorando por una hermana desaparecida, mientras tú tenías una prueba de que seguía viva. ¿Eso no es lo que debería pensar? Se levantó, lento, como quien se prepara para un combate. Me miró con esos ojos que antes me parecían sinceros, y ahora solo me daban náuseas. Tus padres me lo pidieron, antes de morir. Me rogaron que no te dijera nada, que era mejor así, que tú necesitabas cerrar. No te creo, no tienes que hacerlo, pero es la verdad. ¿Y el embarazo? No dijo nada. Su silencio fue su confesión. ¿Qué hiciste con Clara? ¿Raimundo? ¡Nada!, gritó de pronto. Yo no la toqué. Nunca la vi después de que se fue. Maldita sea, Victoria. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti misma, susurró. Tú no sabes lo que era Clara. No sabes lo que planeaba. Era mi hermana, y estaba dispuesta a destruirlo todo. Di un paso atrás. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez pensé que fue amor. Raimundo, si la tocas, si le hiciste algo, no le hice nada. Pero si sigues buscando, puede que ella venga a ti. Y eso te rompería más que todo lo que yo pude haber hecho. Salí de allí temblando. Rebeca me esperaba en el coche. Me subí sin hablar. ¿Y bien? Lo sabía. Él lo sabía todo. Y dijo que mis padres le pidieron que me lo ocultara. Pero no le creo. Nada de lo que dijo fue real. Es como si ya no supiera distinguir qué fue amor y qué fue manipulación. Entonces vamos a encontrar la verdad. Cueste lo que cueste. Esa misma tarde, Rebeca recibió un mensaje desde una cuenta desconocida. Un video. En él, una mujer con el rostro borroso caminaba por una plaza en Salamanca. La cámara la seguía desde lejos, pero yo la reconocí. Era Clara, y estaba embarazada. El corazón se me salió por la boca. Estaba allí, Clara, caminando por una plaza que no conocía, pero que Rebeca identificó de inmediato. La Plaza Mayor de Salamanca. El ángulo del sol sugería que el video era reciente, quizás de hace 1 o 2 días. No más. Estaba viva. No era un recuerdo. No era un fantasma de mi mente. Era real. Caminaba despacio, con la barriga visible bajo un abrigo de lana oscuro. El rostro borroso del video no necesitaba nitidez. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que llevaba los brazos cruzados sobre el vientre, que me gritaba que era ella. Lloré sin lágrimas. Era demasiado para procesar. Sentía las vértebras crujir con el peso de 20 años de duelo mal digerido. ¿Quién envió esto?, pregunté con la voz rota.
Rebeca revisaba la metadata del video. No hay firma, no hay texto, solo el video. Fue enviado desde un servidor VPN, pero ya estoy trabajando en rastrear la IP. Y... pausó. Victoria, hay algo más. Giró la pantalla del portátil. Al final del video, apenas un segundo antes de cortarse, la cámara enfoca brevemente a una persona detrás de Clara. Un hombre, alto, con barba, gafas oscuras y una bufanda roja. Solo una fracción de segundo, pero suficiente para hacerme helar. ¿Lo reconoces? No puede ser, susurré. Es el médico de mi cirugía, el que me operó. Rebeca parpadeó. ¿Estás segura? Estoy segura. Buscamos su nombre. Dr. Santiago Ballesteros, especialista en cirugía digestiva del Hospital Miguel Servet. No había conexiones públicas con Salamanca, ni con mi familia, ni con Clara. Era como si ese segundo en el video lo hubiera traicionado. ¿Qué clase de coincidencia es esa?, dije, levantándome del sofá. ¿Qué hace un médico de Zaragoza caminando detrás de mi hermana desaparecida en Salamanca? Esto ya no es una historia familiar, respondió Rebeca, grave. Esto es más grande. Llamé al hospital. Dije que quería hacer un seguimiento postoperatorio con el doctor Ballesteros. La secretaria dijo que él había tomado una licencia médica indefinida, desde hace 2 semanas, justo después de mi cirugía. Tenemos que ir a Salamanca, dije. ¿Estás segura? Aún estás recuperándote. Si está allí, quiero verla con mis propios ojos. Preparamos el viaje esa misma tarde. Empaqué lo mínimo. El trayecto fue tenso, bajo un cielo de nubes bajas que casi tocaban el horizonte. En cada parada de servicio, me miraba en el espejo del baño intentando encontrar rastros de fortaleza. No los veía, pero seguía adelante igual. Al llegar, nos hospedamos en una pensión discreta cerca del centro histórico. Pasamos la noche revisando cada fotograma del video, intentando identificar lugares exactos. Al día siguiente, empezamos a buscar por la ciudad, como quien busca en una niebla espesa. Preguntamos en cafeterías, comercios, hospitales privados. Nadie la había visto, o nadie quería decirlo. Cerca del mediodía, paramos en una librería pequeña para descansar. Mientras tomaba un café sin azúcar, vi en el tablón de anuncios algo que me dejó sin aliento. Un cartel de clases de yoga prenatal, grupo reducido. Ubicación privada, solo por invitación. Y entre los nombres anotados en lápiz, uno resaltaba como un cuchillo entre papel de seda. Clara D. Rompí el silencio con un gesto a Rebeca. Ella lo leyó, asintió, y con la misma calma con la que se prepara una tormenta, dijo: «Vamos a encontrar esa clase». Llamamos al número del cartel. Fingí ser una instructora interesada en colaborar con el grupo. La mujer que atendió se mostró amable, pero recelosa. No compartía información sin una recomendación, sin una entrevista previa. Colgué y miré a Rebeca. Hay alguien en esta ciudad que sabe dónde está, y no nos va a decir por teléfono. Esa noche, al volver a la pensión, encontramos en la puerta de nuestra habitación una pequeña caja. No tenía nombre, ni remitente. Dentro, un único objeto, una foto mía, tomada desde fuera de la ventana de la pensión, desde hacía horas, y en la parte trasera, escrito con la misma tinta roja de la carta anterior: «La próxima vez no será solo una advertencia. Deja Salamanca». La foto aún temblaba entre mis dedos. Yo, en la ventana, de perfil, mi figura recortada contra la luz de la lámpara de noche. Alguien había estado ahí afuera, observando. Y no solo observando, lo suficiente como para acercarse sin ser visto, para dejar una caja en la puerta de la pensión sin que nadie lo notara. No era una advertencia cualquiera, era una amenaza. Rebeca cerró las cortinas con un gesto seco y revisó cada rincón del cuarto. «Tenemos que salir de aquí». «¿Y hacer qué?», pregunté, con el corazón desbocado. «¿Huir? ¿Otra vez? No, pero sí cambiar el campo de juego. Están tratando de asustarte, lo que significa que estás cerca de algo importante». Asentí. Ya no había marcha atrás. Habíamos tocado un nervio demasiado expuesto, uno que tenía nombres y rostros, y secretos enterrados. Esa noche, nos mudamos a un apartamento turístico que Rebeca reservó con otra cuenta. Otro nombre, otra tarjeta. No dejamos rastros. Era mejor así. Teníamos una misión: encontrar a Clara. No importaba el riesgo. A la mañana siguiente, vestidas con ropa discreta y armadas con determinación, fuimos directamente a la dirección del cartel de yoga. Rebeca había localizado la zona con una búsqueda cruzada. Un centro de salud alternativo en las afueras de Salamanca, en una antigua casa restaurada, rodeada de árboles desnudos por el invierno. Nos hicimos pasar por periodistas de una revista de maternidad que preparaban una crónica sobre salud prenatal en Castilla y León. Mostramos una acreditación falsa que Rebeca había impreso con detalle quirúrgico. Funcionó.
La coordinadora nos recibió con una sonrisa profesional. No se llamaba como la mujer que nos había atendido por teléfono. Dijo que muchas de sus alumnas eran discretas, que valoraban la privacidad. Algunas vienen de situaciones delicadas, explicó sirviendo té. Mujeres que necesitan empezar de nuevo. A veces, incluso cambiar de nombre. La frase me golpeó con fuerza. Me quedé en silencio mientras Rebeca seguía la conversación. ¿Alguna de ellas ha mencionado estar en contacto con familiares?, preguntó mi amiga como si fuera una pregunta casual. A veces, dijo la mujer, pero nunca entramos en detalles. La mayoría deja todo atrás. Es lo más sano. Entonces, sin pensarlo, saqué del bolso la foto de infancia que había traído conmigo. Clara y yo, con el mar al fondo, riendo con los ojos cerrados. ¿La ha visto? La mujer se quedó en silencio. Luego bajó la mirada. Algo en su expresión cambió. No sorpresa. No incomodidad. Algo más parecido a tristeza. No puedo decir nada, pero si yo tuviera una hermana perdida... Dejó la frase en el aire. Luego deslizó una hoja con un número escrito a mano. Aquí está la profesora del grupo de los lunes. Ella sabrá más, pero no digan que vino de mí. Salimos con ese número en el bolsillo como si fuera oro. Llamamos desde una cabina. Una mujer contestó con voz joven, tranquila. Le expliqué, sin mentiras esta vez. Le dije que buscaba a mi hermana, que había estado desaparecida por 20 años, que creía que estaba viva, que necesitaba verla, solo verla. Hubo un silencio, largo, casi insoportable. No puedo prometerte nada, dijo al final. Pero, venid mañana, a las 9, al centro. No traigas móviles, ni cámaras, ni preguntas que no estés preparada para responder. Colgué con las manos sudadas. Rebeca me miró con atención. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Y rezamos para que Clara esté ahí. Esa noche dormí apenas. Soñé con pasillos largos, con la voz de mi hermana llamándome desde el fondo de un pozo. Me desperté llorando. A las 9 en punto estábamos frente al centro de salud. La profesora nos hizo pasar por una entrada trasera. Subimos una escalera de madera crujiente. Cruzamos un pasillo perfumado con incienso. Y allí, en una sala con luz suave y música tranquila, vi una figura sentada en un cojín, de espaldas. Tenía el mismo cabello oscuro, la misma curva en los hombros, la misma forma de inclinar la cabeza al escuchar. «Clara», susurré, temblando. Ella se giró. Su rostro era más delgado, más pálido, con nuevas arrugas que la vida había esculpido, pero era ella. Nos miramos por segundos que se estiraron como años. Ninguna de las dos habló, hasta que, con voz casi inaudible, dijo: «No deberías haber venido, Victoria. Es peligroso, para ti y para el bebé». Me quedé inmóvil. Su voz, aunque más baja y cautelosa, era inconfundible. Era la misma que me leía cuentos por las noches cuando éramos niñas, la que me defendía en el colegio, la que desapareció dejando un agujero en todo lo que fui después. Ella se levantó lentamente, acariciando su vientre. Caminó hacia mí como si aún dudara que yo fuera real. Yo tampoco sabía si debía abrazarla o gritarle por haber desaparecido. Al final, no hice nada. Solo esperé. Clara me miró a los ojos buscando algo. No sé qué encontró, pero fue suficiente para que finalmente hablara. «No pensé que me encontrarías. No después de todo esto. ¿Por qué te fuiste?», pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué nunca volviste?». Ella bajó la mirada. Por un segundo, pareció niña otra vez, vulnerable, rota, porque estaba embarazada, y tenía miedo. Miedo de nuestros padres, de lo que dirían, miedo de Raimundo. Mi estómago se contrajo al escuchar su nombre. ¿Raimundo? ¿Qué tiene que ver él? Clara tragó saliva, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Él no fue quien todos creímos. Al principio fue encantador, dulce, me ayudaba con las tareas, me llevaba a casa, era el mejor amigo de Eduardo, pero cambió. Empezó a aparecer donde yo estaba, a controlar con quién hablaba. Me asfixiaba. El aire se volvió más denso a mi alrededor. ¿Te hizo daño?». Ella no respondió de inmediato. Sus dedos temblaban sobre el marco de la ventana. No físicamente, pero sí, me amenazó. Dijo que si le contaban a alguien sobre el embarazo, si decía que no era suyo, se encargaría de arruinarme, de hacer que todos creyeran que yo estaba loca. Ya sabes cómo era papá, cómo mamá me veía. No iban a creerme. ¿Y el bebé? No era suyo, ni siquiera del chico con el que salía. Pausó, tragando lágrimas. Fue una violación, en una fiesta, una que Eduardo organizó. Sentí el alma partirse en dos. Una parte de mí quería protegerla, otra quería incendiar el mundo. Me fugué, continuó, con ayuda de una enfermera que conocí en el hospital. Cambié de nombre, viví en albergues,
Trabajé en restaurantes. El bebé nació muerto. Un silencio imposible cayó sobre la habitación. Y luego encontré este lugar. Gente que también huía, que también tenía historias que nadie quería oír. Aquí empecé de nuevo. La miré, deseando que todo eso fuera una pesadilla. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué volver a quedar embarazada? Porque por primera vez lo decidí yo. Porque este hijo será mío, completamente mío, sin miedo, sin cadenas, sin la sombra de aquel pasado. Me acerqué y tomé su mano. Ella no la apartó. No estás sola, Clara. Nunca lo estuviste. Y no tienes que seguir escondiéndote. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Victoria, no entiendes. Ellos siguen ahí. Raimundo, Eduardo y otros. Gente poderosa que no quiere que yo hable, ni que tú sigas buscando. Por eso te vigilan, por eso te dejaron esa foto. ¿Quiénes son? Una red de silencio, de chantajes, de negocios sucios. Lo que me pasó a mí no fue un accidente, y no fui la única. La sangre se me heló. Todo cobraba un sentido oscuro, retorcido. ¿Puedes probarlo? Ella asintió. Sí, tengo todo. Grabaciones, documentos, nombres. Lo guardé todo. Pero está en un lugar donde no pueden tocarlo, donde no se atreverían a entrar. ¿Dónde? En Zaragoza, en la casa de mamá y papá. Está escondido en un compartimento secreto, bajo el suelo del estudio, el mismo que papá usaba para guardar los papeles del trabajo. Lo selló antes del accidente. Yo lo vi, solo que nunca volví. Rebeca, que había estado en silencio todo el tiempo, se incorporó de golpe. Entonces tenemos que ir. Ya. Clara negó con la cabeza. No, no así. Si ven que nos movemos van a actuar. Y rápido. Necesitamos un plan. Y entonces sonó mi móvil. Un número desconocido. Contesté. Una voz grave, distorsionada, dijo solo una frase. No llegues a Zaragoza, o perderás a tu hermana. Para siempre. Las palabras seguían zumbando en mis oídos como una advertencia ancestral. No llegues a Zaragoza, o perderás a tu hermana. Para siempre. Era una amenaza directa, clara, sin ambigüedades. Y sin embargo, me sentí más firme que nunca. Colgué sin responder. Miré a Clara. Estaba pálida, pero no sorprendida, solo asustada, como si ya supiera que ese momento iba a llegar. ¿Qué dijeron?, preguntó Rebeca. Que si volvemos a Zaragoza, la perderé para siempre. Clara se sentó en el borde del colchón, acariciando su vientre. Te dije que no es solo Raimundo. Hay más, mucho más. Hay políticos, médicos, empresarios, gente que invirtió en silencio, que construyó su poder sobre nuestro sufrimiento. Lo mío fue solo una grieta que podría abrir la represa. ¿Y qué hay exactamente en ese escondite?, preguntó Rebeca. ¿Qué puede romperlos? Papá. Clara miró al suelo, como si las palabras le pesaran. Él sabía cosas. Era abogado de una fundación médica muy importante. Ayudaba con los trámites de adopciones. Pero un día se dio cuenta de que esas adopciones no eran limpias. Bebés vendidos, madres manipuladas, violaciones encubiertas. Y yo fui víctima de uno de esos monstruos. No fue casualidad que Eduardo y Raimundo estuvieran tan cerca. La rabia se me encendió como un fósforo. Me puse de pie, temblando de impotencia. ¿Y mamá? Ella no supo nada hasta después. O eso creo. Cuando lo descubrió, ya era tarde. Ya me habían hecho callar. Ya papá había comenzado a reunir pruebas. Las guardó en esa casa. No en un disco duro, no en la nube. Todo físico. Como si supiera que lo digital podía borrarse. ¿Y tú lo viste? Vi dónde lo escondía. Me hizo prometer que si algo le pasaba, debía sacar todo y entregarlo a alguien que no pudiera ser comprado. Pero después del accidente, su voz se quebró. Me derrumbé. Huí. No tuve valor. Rebeca se puso de pie, decidida. Entonces lo haremos nosotras. Iremos a Zaragoza. Recuperaremos esas pruebas. Las expondremos a todos. Pero si lo hacéis, os matarán, dijo Clara con lágrimas. Si no lo hacemos, ya estamos muertas por dentro, respondí. Preparamos el plan como si fuéramos ladronas de nuestra propia historia. Clara se quedó en Salamanca, en un lugar más seguro que el anterior, bajo el cuidado de una enfermera de confianza. Rebeca y yo partimos al amanecer siguiente, sin teléfonos, sin tarjetas, sin rastros. La casa de mis padres estaba cerrada desde hacía años. Desde su muerte, había sido mantenida por una inmobiliaria, a la espera de que alguien reclamara herencia. Nadie lo hizo, porque nadie quedaba, excepto yo. Entramos con las llaves originales que aún guardaba. El aire olía a polvo y a recuerdos. Cada habitación estaba congelada en el tiempo. El mismo sofá, el mismo reloj parado, el mismo silencio denso. Fuimos directamente al estudio. Quitamos la alfombra, los muebles.
Bajo una tabla suelta, encontramos lo que buscábamos, una caja metálica, pesada, sellada con una cinta que aún llevaba las iniciales de papá. La abrimos temblando. Dentro había carpetas, fotos, listas de nombres, testimonios firmados y, lo más perturbador, vídeos, imágenes de clínicas clandestinas, de habitaciones con cámaras ocultas, de niños llorando, de médicos riendo, y nombres conocidos. Rebeca palideció. Victoria, esto puede derribar ministerios y familias, incluida la tuya, dijo con pesar. Lo sé, y no me importa. En ese momento, escuchamos el sonido. Una ventana rota. Alguien dentro. Tomé la caja y corrí hacia el patio trasero. Rebeca fue detrás. Saltamos la verja. Caímos sobre el barro húmedo. Desde dentro, voces, pasos, gritos. Corrimos como nunca, hasta llegar al coche, hasta salir del barrio, hasta alejarnos de la sombra de esa casa. Con la caja sobre mis piernas, le di a Rebeca una dirección. ¿Dónde vamos? A alguien que aún tiene poder, y que me debe una. La jueza que me ayudó durante el divorcio. ¿Podemos confiar en ella? No, pero ahora no tengo otra opción. En el camino revisé una de las carpetas. Al final, una hoja suelta con una frase escrita a mano. Era de papá. Victoria, si estás leyendo esto, significa que fuiste más valiente de lo que creímos posible. No te detengas ahora. El edificio judicial en Zaragoza parecía más sombrío esa mañana. No era solo el clima, era la carga de lo que llevábamos en nuestras manos. La caja estaba cubierta por una manta, y mis brazos dolían de sujetarla, pero no iba a soltarla ni por un segundo. La jueza se llamaba Laura Menéndez. Me había ayudado años atrás en uno de los peores momentos de mi vida, cuando decidí separarme de Raimundo. Fue una de las pocas personas que me miró a los ojos y no me juzgó. Su despacho estaba en la planta alta, aislado del bullicio del tribunal. Cuando nos recibió, lo primero que hizo fue cerrar la puerta con llave. ¿Qué demonios traes ahí, Victoria? La verdad, respondí, dejando la caja sobre su escritorio con más fuerza de la que pretendía. Rebeca la abrió y empezó a mostrar los documentos. No todos. Solo lo necesario para probar que no era una broma, ni una fantasía. Los rostros de las fotos, los nombres en las listas, las fechas, las grabaciones. La expresión de Laura fue cambiando segundo a segundo, hasta quedar completamente pálida. ¿Esto es real? Sí, y sé que si lo dejamos en manos de la policía local, se perderá. Necesitamos tu protección y tu influencia. Ella respiró hondo. Luego se levantó y sacó una botella de agua del mini frigorífico. Bebió sin apartar la vista de nosotras. Voy a hacer unas llamadas, pero entiéndanme, esto va a generar una tormenta. Hay jueces, políticos y médicos en estas carpetas. Cientos de... gente que puede mandar a desaparecer a cualquiera. ¿Estás dispuesta a cargar con eso, Victoria? Ya lo estoy cargando. Hace 20 años. Ella asintió. Su rostro ya no mostraba duda, solo determinación. Dejaré una copia digital bajo custodia federal. Esto saldrá a la luz en 48 horas. Ustedes desaparezcan, por ahora. ¿Y si intentan detenerte? Tengo mi propio seguro, dijo sacando un sobre de un cajón secreto. Nunca confíe en la gente que está en el poder. Tengo lo necesario para hacer que corran, si es necesario. Salimos de ahí con una mezcla de alivio y terror. No era un final, era una declaración de guerra. Volvimos a Salamanca esa misma noche. Clara nos esperaba en la casa segura, sentada junto a una estufa, con las manos cruzadas sobre su vientre. Al vernos, se levantó con lágrimas en los ojos. ¿Lo hicisteis? Sí, respondí, abrazándola. Lo hicimos, pero no estamos a salvo aún. Durante las siguientes horas, Laura nos mantuvo al tanto. El caso había sido entregado a un juez federal bajo estrictas medidas de confidencialidad. Un equipo selecto de investigación se haría cargo. Pero ya habían detectado movimientos extraños, llamadas entre ministerios, correos cifrados. Ellos sabían que algo se venía. A la mañana siguiente, todo estalló. Las noticias se esparcieron como fuego en un campo seco. Escándalo de adopciones ilegales sacude instituciones médicas en Aragón y Castilla. Red criminal infiltrada en la sanidad pública. Lista de políticos y médicos involucrados se filtra en foros internacionales. No hubo vuelta atrás. Ni para ellos, ni para mí. Raimundo fue detenido 2 días después. Lo sacaron de su casa esposado, con los medios captando cada ángulo. Eva desapareció. Sommer publicó en sus redes un mensaje ambiguo, insinuando que la verdad siempre sale a la luz, incluso en Navidad. Eduardo, en cambio, fue encontrado en su cafetería, con una carta de confesión y una pistola descargada. No intentó huir, solo lloró. No pensé que sobrevivirías, Victoria, dijo en su declaración.
Fuiste más fuerte que todos nosotros. Clara recibió protección oficial. Fue trasladada a un lugar seguro, con apoyo psicológico y médico. El embarazo seguía estable, aunque su salud emocional aún necesitaba tiempo para sanar. Pero por primera vez en años, tenía esperanza. Un mes después, recibí una carta. Venía del Hospital Miguel Servet. Era anónima, pero sabía exactamente quién la había enviado. Dentro, una nota. Yo también fui una víctima. Gracias por no callar. Sí. Clara y yo pasamos la Navidad juntas. No hubo pavo, ni árbol, ni regalos. Solo velas, una manta compartida y el llanto de dos hermanas que, después de todo, habían vuelto a encontrarse. Y cuando nos abrazamos, supe que todo valió la pena. Esa noche, mientras cerraba las persianas, vi un coche negro estacionado frente a la casa. No hizo nada, solo estuvo ahí. Y se fue, pero yo ya no tenía miedo. Ha pasado un año. Un año desde aquella cena de Navidad que, sin saberlo, fue el detonante de todo. Un año desde que mi mundo se dio la vuelta como un guante, desde que abrí una caja que contenía el dolor de generaciones y lo transformé en justicia, o al menos en algo parecido. Hoy vivo en Girona, en una casa pequeña pero luminosa, cerca del mar. Clara vive a 10 minutos, en una casita modesta con vistas a los pinos. Su hijo, Leo, nació en primavera. Tiene unos ojos enormes y una manera de agarrarse al mundo como si nada pudiera romperlo. Como si supiera que su madre luchó con uñas y alma para que él naciera libre. A veces me siento en el porche, con una taza de café, y lo veo jugar en la hierba. Y pienso en todas las versiones de mí que murieron para que ésta pudiera existir. La mujer rota, la esposa obediente, la hermana resignada. Todas quedaron atrás. Raimundo fue condenado a 12 años de prisión. No por lo que me hizo a mí, ni siquiera por lo que le hizo a Clara. Fue por corrupción, encubrimiento y participación indirecta en una red de tráfico de menores. Lo irónico es que se delató a sí mismo intentando salvar su pellejo. Habló demasiado y dijo nombres que no debía decir. Lo último que supe es que fue trasladado a un centro penitenciario de alta seguridad en Ávila, solo, sin visitas. Eva nunca volvió a aparecer públicamente. Algunas fuentes aseguran que está viviendo en Marruecos, en una casa comprada a nombre de una fundación falsa. Otras dicen que cambió de nombre y vive en Portugal. No me importa. Que se pudra en la sombra de su propia cobardía. Summer me escribió una carta. No me pidió perdón, pero tampoco lo necesitaba. Me agradeció. Dijo que todo lo que creía saber sobre su familia se había desmoronado y que por primera vez en su vida estaba aprendiendo a pensar por sí misma. Se fue a estudiar psicología en Salamanca. Me dijo que quería ayudar a otras chicas a encontrar su voz. Rebeca. Si alguien merece un monumento en esta historia, es ella. Nunca se quebró. Nunca se echó atrás. Hoy dirige un centro para mujeres que huyen de situaciones similares. Lo fundamos juntas, pero el alma es suya. Ella lo llamó Casa Clara, porque a veces los nombres también sanan. Y yo escribí todo esto. No como una venganza, aunque lo parezca. Lo hice porque necesitaba dejar constancia, porque durante demasiado tiempo me hicieron creer que mi dolor no importaba, que callar era más seguro, que obedecer era más noble. Y no lo es. Hoy enseño talleres de escritura para mujeres en Girona. Algunas vienen con cicatrices, otras con fuego en la mirada. Les enseño a contar su historia, incluso si nadie quiere escucharla. Sobre todo si nadie quiere escucharla. Hace unos días, recibí una carta sin remitente. Dentro, solo una foto. Leo, dormido en los brazos de Clara, con una pulsera azul en la muñeca. Y detrás, una frase escrita con letra firme. El ciclo se rompió. Me quedé mirando esa frase durante horas. Y supe que tenía razón, porque el ciclo de silencio, de miedo, de dolor heredado, terminó con nosotras. Y cuando vuelva la Navidad, no cocinaré para quien no sepa agradecer. No pondré la mesa para quien no sepa escuchar, pero sí dejaré un plato extra, por la niña que fui, por la hermana que encontré, por la verdad que nos salvó, y por todas las que aún están luchando. Porque ahora sé que sí, la cena más amarga puede ser el inicio de la vida más dulce. Y eso, ni el silencio, ni el miedo, ni Raimundo podrán quitármelo jamás.